tiempo, yo estoy aquí atento, pero los que quieran, hermanos, en comunión, con buen testimonio, llenos de sabiduría y deseen venir a colaborar aquí con Melenita, nos está ayudando también, y aquellos hermanos que también deseen llegar más tempranito para gloria y dirigir este bendito aparato, que la gloria sea para Dios. Vamos a la Biblia, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, que en esto sí soy experto, con toda humildad lo digo, y con toda mansedumbre también. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, para comenzar este estudio, porque si el Señor lo permite, si el Señor lo permite y el tiempo lo permite, ese sería el último de este bloque por este mes, porque el próximo mes, en la voluntad del Señor, vamos entonces a arrancar nuevamente con Marcos capítulo 6, versículo 13 en adelante. 13, que fue donde quedamos. Vamos a ver la historia de Juan Bautista. Estamos equilibrando, hermano, pues el tema que estamos viendo, el misterio de Dios revelado en Génesis, la iglesia como un cuerpo, comienza en Génesis, obviamente, es lo que estamos hoy aprendiendo y estamos conociendo, pero los principios siguen a través de la historia bíblica en la conformación del pueblo de Israel. También en el pueblo de Israel vemos a la iglesia reflejada como un cuerpo. Vamos a ver, pero cuando lleguemos allá en su momento determinado, entonces hablaremos de esto. Efesios capítulo 3, versículo 6. De ahí como que de ahí sale Pablo está revelando, Pablo le está contando a los de Éfeso que él tiene el encargo por obviamente directa revelación de Dios, de revelar, valga la redundancia, un misterio escondido, una verdad que solamente algunos, en cierta manera, vamos a usar el término con respeto, algunos conocerán. ¿Y quiénes son esos algunos? Yo preguntaría, ¿quiénes son los que el Señor ha predeterminado o está bendiciendo con conocer este gran misterio que hoy estamos aprendiendo? Ustedes, ¿no? La iglesia del Señor. Es como cuando el amado tiene confidencias con su amada. Es como en la misma, no debemos salirnos de la idea que estamos formando, porque eso viene a través de Génesis capítulo 2, la iglesia como un cuerpo, el primer Adán, el postrer Adán, y obviamente Eva representa también a la iglesia. Y Cantar de los Cantares habla del gran vínculo de amor entre el Dios y su pueblo, o entre el rey, en este caso Salomón, y su tsunamita. Y realmente, hermanos, como parte de la iglesia, como cuerpo, vamos también a vernos como la esposa de Jesucristo. Eso es lo que la escritura enseña. Y Pablo está, en este caso, revelando esta gran verdad para nosotros. Lo que yo dije al principio también es un llamado de atención, pues primeramente a mí, porque yo tengo que en realidad aplicar lo que vivo. Esto genera también mucha responsabilidad, que lo que estamos conociendo, compartirlo, porque solo el hecho de conocerlo, hermano, ya nos hace responsables. Ustedes están hoy aquí, ustedes van a escuchar la palabra, no lo que yo diga, sino los estoy guiando por un camino, pero ustedes deben ir a la palabra y confirmar. Ustedes están anotando ahí en sus hojitas, si están siguiendo hojitas, los versos y seguir el hilo, lo que estamos entonces compartiendo. Entonces dice Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y él está hablando también, cuando habla en Efesios capítulo 3, que él de dos pueblos hizo uno, ¿no? ¿Cuáles dos pueblos? El pueblo de Israel y la iglesia, o nosotros. Dios tiene planes específicos para Israel. Con la voluntad de Dios, este domingo hablaremos algo de eso en la predicación, porque vamos a hablar ahora de cosas que vendrán. Eso se llama la escatología, las cosas que vienen, digamos, o los eventos futuros, pero basados en la escritura. Esto no es adivinación, obviamente, ni es lo que algunos dicen, profetizar en vano, sino vamos a ir a la escritura a ver el Señor qué nos está mostrando sobre lo que ya viene y que estamos viendo. Pero obviamente el Señor quiere terminar un proceso con nosotros, hermanos. Es necesario, porque el Señor no deja nada a la mitad. Él no deja todo a medias. Entonces Él va a trabajar con nosotros. Está trabajando con nosotros como iglesia y como cuerpo. Y eso es lo que Él quiere, a lo que Él quiere llegar es precisamente eso. Entonces, hermanos, para seguir entendiendo que somos un cuerpo, debemos también entender nuestra relación con Cristo y la relación de la iglesia como el esposo. Quiero que por favor estén entendiendo esa gran verdad, el gran privilegio que ustedes y nosotros, que yo todos tenemos, cuando el Señor en su misericordia, en su gran bondad y por su gracia nos injerta en unos planes, ¿no?
Ella en el gran árbol, como dice en Romanos 8 y 9, le injerta a los gentiles, a la iglesia, entre sus planes y propósitos. Y por eso empezamos también con Efesios 5:25, ¿no? 32, ese es como el texto también que nos lleva a Génesis, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, para cumplir unos propósitos, ya los veremos. Pero la última parte del verso de Efesios 5:32 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo, porque aquí es la aplicación, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces Pablo ya está mostrando que hay un símil, hay una comparación entre la relación matrimonial de Adán y el primer Adán y Eva, que prefigura la relación de Cristo ahora con la iglesia. Estamos entendiendo ese concepto. Y el Señor nos llevó a Génesis. Recordemos que Cristo es llamado ¿qué? El postrer a Adán. Primera de Corintios 15:45 y en Romanos 5:14 habla también de aquel que sería figura del que había de venir, hablando de Adán, pero llevándonos en nuestro pensamiento a Cristo. Hermanos, yo quiero resaltar también que la intención del estudio es conocer a Jesús. No es simplemente llenarnos de conocimiento. Podemos llenarnos de conocimiento y eso es bueno. Pero si el conocimiento no lleva a una práctica, es inútil, ¿verdad? No sirve. ¿De qué me sirve, por ejemplo, aprender a manejar un vehículo si no lo manejo, ¿cierto? O aprender un arte o una ciencia si no la ejerzo. Entonces, la idea es practicar y vivir, pero hay que hacerlo en la manera del Señor, no a la manera del hombre, no a la manera que puede quedar bonita, que puede ser atractiva, que puede ser incluso seductora. Por eso el apóstol Pablo también en Timoteo habla de que en los postreros tiempos dice, ahora se amontonarán maestros, dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros que les dirán al oído a las personas lo que quieren oír. Y no dice amontonar uno, dos o tres, sino muchos maestros que vendrán y engañarán a las personas, ¿verdad? Les dirán lo que quieren oír, les endulzarán el oído. Pero nosotros vamos a la verdad de Dios y la verdad de Dios, que es la Biblia que ustedes tienen en su regazo ahí y los hermanos allí en sus casas, espero estén siguiendo también. Es la palabra de Dios y ella es la que nos va a mostrar verdaderamente las intenciones del Señor. Entonces, vamos 3 puntos. Dios siempre tiene un propósito. Estás en Efesios 1:3-5 y ya vimos eso, el propósito de Dios para con nosotros. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según se escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? No solamente individualmente, sino como iglesia, ¿no? Por eso Pablo le habla a la iglesia a la iglesia en Éfeso, y él habla de una manera también corporativa. Por eso tenemos, y él más adelante obviamente habla del cuerpo, y el cuerpo es una unidad, tiene que ser una unidad, porque si no, no sería un cuerpo, sería un monstruo o algo antinatural. Nosotros estamos, hermanos, para cumplir el propósito de Dios. Entonces entendamos, mi tarea es enseñarles el propósito de Dios, entenderlo y enseñarlo. Pero el de todos nosotros, incluyéndome, es practicarlo y vivirlo. Entonces, hermanos, hay que orar. La reunión de oración debemos enfocarla también en ese aspecto. Enséñanos, Señor, a entender tus caminos. Muéstrame el camino en que debo andar. Muéstrame, Señor, cuáles son tus planes para individualmente. Bueno, obviamente tenemos peticiones y deseos y anhelos y propósitos humanos, pero corporativamente como iglesia en el Señor, ¿cuáles son sus planes? El Señor dice en Isaías 45:18 que Él dice que formó la tierra, que la hizo y la compuso y que no la creó en vano. Y hablando de crear, vamos al punto también cuando creó al hombre a su imagen, conforme a sus semejanzas. ¿Quién puso orden en el mundo? El Señor. ¿Quién estaba con el Señor ordenándolo todo? Jesús, el Padre, el Hijo, la Trinidad de Dios. No las podemos separar, ¿no? Ellos por allá, uno por allá, el otro por allá. No, son, los tres tienen un trabajo en conjunto, pero son uno. Algo difícil de comprender. A veces no podemos explicar de manera humana esos misterios de Dios. Por ejemplo, la Trinidad de Dios la veremos en el cielo, no sé cómo, pero allá entenderemos lo que el Señor revela por su palabra. Perdón. Sí, cada uno tiene su rol. El Padre tiene un propósito, el Hijo tiene uno y el Espíritu otro, pero no debemos separarlos, ¿verdad? Porque en realidad son uno en este concepto.
Entonces fuimos creados con un propósito. Segundo, fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, y leo en la Nueva Traducción Viviente, hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver. Su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo, la gente ha podido entender, todo esto con facilidad, porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen excusa para hacer todo el mal que hacen. ¿Dónde está mostrando el Señor su gloria y está mostrándose al mundo? A través de la iglesia. Nosotros somos el reflejo de Dios hacia ellos, ¿no? Claro, está la naturaleza. Ellos en Romanos habla de la naturaleza y también habla de la conciencia, pero nosotros, nuestro propósito es reflejar a Cristo y reflejarlo allá. ¿Cómo estamos reflejando nosotros al Señor de manera ya personal en nuestros trabajos o en nuestra vida de hogar, en nuestra propia congregación? ¿Cómo estamos haciendo esa labor que el Señor nos manda a entonces preparar? Y en Génesis capítulo 1, 26, 28 y 31, llegamos al punto donde después del quinto día, sexto día, el Señor crea, ¿verdad? Crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? No solamente para que cumpliese una serie de conceptos, de órdenes, llamémoslo así, de encargos que ya vimos el jueves anterior, sino para que ellos, esa creación del Padre, viviese en perfecta armonía con Dios mismo. Recuerden que el Señor se paseaba con ellos, ¿verdad? En las tardes y él andaba en el huerto. El huerto del Edén, el Señor después lo refleja, por ejemplo, en la construcción del templo y en la construcción del tabernáculo. Vemos muchas imágenes y figuras del Edén en la construcción del templo y del tabernáculo. ¿Dónde está el Edén ahora? Porque parte del Edén, en realidad, el lugar de Dios, el paraíso de Dios fue en cierta forma, y lo podemos ver más adelante, en donde en Apocalipsis capítulo 20, vemos allá, ¿no? Los dos árboles, ¿verdad? El árbol de la ciencia y de la ciencia, el bien y el mal, y el árbol de la vida. O sea, para mí yo indico que el Señor, ese terreno de Dios donde Él creó, lo sacó de la presencia de su gloria, donde Él habita también, ¿no? Muy bien, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Verdad? Porque el hombre refleja la gloria de Dios. Por lo tanto, Cristo refleja la gloria del Padre y el hombre refleja la gloria de Cristo. ¿Y quién refleja la gloria del hombre? Las hermanas. Entonces, hermanas, estemos muy atentos a estos conceptos porque hoy día hay una lucha grande en ese aspecto de aceptar un orden. Así es fácil. Hoy se ha permeado la iglesia con una serie de conceptos ya no bíblicos y hay muchas congregaciones que viven y practican su vida de iglesia bajo conceptos no bíblicos y uno de ellos es lo que conocemos como el famoso feminismo, ¿no? Un feminismo radical, anti Dios, anti orden y mejor dicho, en contra de todo. Pero la escritura nos dice, cuando entendemos el lugar en que Dios nos colocó, porque después vamos a ver eso, ¿no? El Espíritu Santo pone en el cuerpo a cada uno en particular, le da una capacidad, don, y lo pone en un lugar, en el cuerpo, ¿no? Es Dios, no es el hombre, no es el pastor, no es el anciano, es Dios que lo pone en un lugar. Y la tarea nuestra, hermanos, es entender en qué lugar nos puso el Señor. No para ser menos, jamás, por lo menos aquí no lo haremos, y debemos cuidarnos de no lastimar o no hacer que los hermanos son menos que otros. No, aquí somos iguales, hermanos. Hay un concepto de autoridad por orden que Dios ya dejó en la palabra, el cual respetamos y en el cual ustedes, hermanas, también tienen una parte muy importante como apoyo y como cohesión. Entonces, Eva es la imagen y semejanza del hombre. Y Dios los creó, Adán y Eva, para disfrutar entre ellos la misma comunión y armonía que ha existido siempre con la Trinidad de Dios. También el Señor creó a Adán y Eva para que viviesen en comunión, o sea, en perfecta amistad y compañerismo y también en comunidad. Eso es la iglesia, ¿no? La iglesia también debemos aprender. Y Él les dice más adelante en Génesis 1:28 y les da unas tareas y les dice fructificad, multiplicados como cuerpo, porque estamos aplicándolo a la iglesia. Ya vimos eso, entendiendo que el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Podemos usar métodos humanos, no sirven. Podemos usar metodología, podemos usar técnicas, no sirve. Podemos atraer a las personas con agasajos, bueno,
Hay muchas maneras de captar la atención de las personas. Hermano, no estamos aquí para captar la atención de las personas. Hubo un hombre que captó la atención de las personas en Hechos capítulo 9, 8. ¿Y qué pasó con ese hombre? Murió apedreado porque les enseñó y les habló la verdad. Nosotros, hermanos, como congregación, cada uno de ustedes y yo, estamos llamados a hablar del Señor, pero no para traer la atención sobre nosotros, sino para mostrar al Señor. Y eso puede llevarnos a morir. Si estaremos dispuestos a morir, a sufrir por causa de su nombre. Recuerden, el crecimiento lo da Dios, pero hay que sembrar. También hay que estar llenos. En ese aspecto también el Señor dice, llenar la tierra y sojuzgarla. Tiene que ver con llenar y tiene que ver con gobierno o con autoridad. Todo eso se aplica a la iglesia. Porque dice en 1 Corintios, y aquí terminamos, el jueves anterior, yo siempre hago un resumen para coger el hilo, 1 Corintios 3, 21, 22, así que ninguno se gloríe en los hombres porque dice Pablo que, más bien dice el Señor, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo de Dios. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, todos estos mandamientos, mis amados hermanos, están relacionados en nuestra función de la iglesia como un cuerpo y con el evangelio. ¿Cómo termina el Señor al sexto día? Él dice, en Génesis, ¿cómo dice él? Terminó de formar al hombre y él dijo, es bueno en gran manera. Y de igual manera, la iglesia del Señor es buena en gran manera. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados a reflejar y lo voy a seguir recalcando porque es algo que a veces dejamos pasar y lo tomamos de pronto como un poquitico a la ligera. Siempre resaltar a Cristo, hermano. Las damitas, cómo resaltan a Cristo en su obediencia, en su profesión, en su vestir, reflejan, perdón, a Cristo. Los varones también, el vestido decoroso. Algunos piensan que los varones de coro también hay que vestir decorosamente, respetuosamente, para que no se fijen en nosotros. Hermanos, y eso es algo por la cual muchos hoy día están luchando, porque también en el déficit de atención, yo fui una persona que luchó con eso de joven, que ya no, déficit de atención, cualquier cosa quisiera para llamar la atención, cualquier cosa quisiera para que me miraran, y eso me generó problemas y me generó dolor. Pero hermanos, en Cristo no estoy aquí para que me miren a mí, por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo no lo dice para que me miren a mí y se queden ahí, sino miren a Cristo, que es el fin último de nuestra oración. Vamos a Génesis 2 y espero en estos 20 minutos terminar, porque como les dije, hermanos, el próximo jueves, por un jueves, vamos a empezar con Marcos en la historia de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que pasa para que, o qué puede pasar para aquellos que son testigos del Señor en cierta manera? Vamos a hablar de la vida de Juan el Bautista un poquitico más y entender, porque está en la escritura, ¿por qué? No para darnos una lectura grave, bueno, sí, de la vida de un buen hombre, pariente del Señor Jesús, sino para enseñarnos algo. Eso es lo que debemos aprender. Génesis capítulo 2 nos da más detalles de esta historia de la creación para ver unos principios. Vamos a ver si alcanzamos 5 principios. Y si hoy, hablando un poquito rápido, perdónenme porque quiero dejar terminado la idea completa. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, porque en Génesis 2 se repite la historia de Génesis 1, pero con más detalles. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí es donde Dios crea, ¿no? Entonces, Adán fue creado primero. Y lo que el Señor le dice a Adán, fíjense bien que él después se lo dice a Eva también, pero primero fue Adán. Él le dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice, hizo nacer de la tierra todo árbol, el árbol de la ciencia, el bien, el mal, el nombre. Bueno, tomó pues Jehová Dios al hombre, verso 15, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Verso 15. Ya la primera tarea era para el hombre. Eva todavía no había sido creada, eso más adelantico viene. Entonces Adán fue creado primero que Eva, creado del polvo de la tierra y recibió el aliento de vida.
Eso significa que Adán recibió el espíritu de vida de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eso después también lo podemos explicar, porque ha habido una confusión en los términos alma y espíritu, que a veces se usan intercaladamente y significan lo mismo, pero lo que la palabra de Dios también habla del espíritu es el espíritu que da vida, el aliento de vida que Dios sopló, que dice en Eclesiastés 12, que el espíritu vuelve a Dios que lo creó, la vida. Por ejemplo, esta silla o esta mesa no tiene vida, es inerte, pero ustedes tienen vida. El día que el Señor nos llame a su presencia, Él recoge lo que es de Él, recoge su espíritu. Y a través del espíritu va el alma y va el cuerpo, pero no vamos a llegar ahí. Sin embargo, el Señor creó a Adán con eso, cuerpo, alma y espíritu. ¿De acuerdo? ¿Qué? A su semejanza, ¿qué hizo el Señor de acuerdo a su imagen y semejanza? ¿El cuerpo de Adán está imagen y semejanza de Dios? No, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, pero sí lo hizo una imagen y semejanza moral, espiritual, ¿verdad? De emoción y sentimiento. Fíjense, hermanos, si ustedes piensan en esto, la gran riqueza que tenemos. Por eso el Señor dice en algunas partes de la Escritura, vosotros dioses sois, de cierta manera. ¿Sí? Nosotros, y lo quiero decir con respeto para que me entiendan, somos en ese aspecto la copia de Dios, el reflejo de Dios en esa parte. Dios también tiene alma en ese concepto. Él tiene emociones, él tiene voluntad, ¿verdad? Él tiene acción. Y eso lo veremos también. Entonces, principio de autoridad del hombre y del rol y lugar de la mujer. Aquí comienza. ¿Por qué? Comienza con el primero que creó y Dios le entrega a él autoridad. Porque le dice, lo puso en el huerto, dice, mandó Jehová a Dios al hombre, verso 15, de todo árbol de huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien más no comerás, y porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Algunos han dicho que Dios es cruel, ¿no? Que Dios es un Dios que no tiene paciencia, ¿verdad? Que Dios es un Dios injusto, porque ¿por qué castigó al hombre sacándolo del huerto? No, Dios es injusto y duro. Mire, hermano, la palabra morirás que está aquí en Génesis 3:15, 3:16, es el término tánatos en griego. Y eso significa que realmente más del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Y no es solamente muerte espiritual. Adán debía haber muerto en ese momento ya, muerto, exterminado. Y algunos dicen que Dios no tuvo misericordia. Aún así, al siguiente día, él bajó y sacrificó un animal y lo vistió y les dio una nueva oportunidad. He ahí la misericordia de Dios. Él pudo haber hecho cumplir eso, muere y ya exterminado, ya, yo voy a crear otro, es fácil, soy Dios. Pero él en su misericordia, hermano, decidió darle a Adán y a Eva la nueva oportunidad, porque sus planes van más allá del pecado de Adán y Eva que ya él conocía. Principio de la autoridad del hombre, del rol y lugar de la mujer. 1 Corintios 11:7 dice que el hombre es gloria de Dios. Estoy leyendo lo que está en 1 Corintios, pero lo pueden buscar. El hombre es el origen de la mujer. O sea, la mujer fue creada del hombre. Entonces, ustedes, hermanas, están definitivamente ligadas a la cuestión masculina, llamémoslo así. El hombre es la razón de la existencia de la mujer, por lo cual, dice el apóstol, la mujer debe simbólicamente representar algo. En 1 Corintios 11, 9, 10 dice que por causa de aquellos que están mirando, la mujer usa ¿qué? El velo. Esto no es un juego, o sea, el mantico no es, ay, tan lindas que se ven hermosas las hermanas, sí, pero no es una cuestión humana, de hombres. No es impuesto como el talibán, ¿no? A las mujeres por no tener el hijab, creo que es que se llama, cubiertas todas, pueden ser castigadas e incluso muertas. Imagínense que fuera así aquí en la iglesia de Dios, ¿no? ¿Quién estaría viva las que no usan un velo? Pero el velo se usa es conscientemente, con un corazón dispuesto y entendiendo que es por causa ¿de quién? De los ángeles. Ustedes tienen que seguirme porque ustedes deben conocer este concepto. Si no, toca repetir el estudio del velo. Por causa de los ángeles, por testimonio, ellos están aprendiendo, viendo obediencia. Bueno, entonces, principio de autoridad del hombre. Dios los colocó en el huerto del Edén, que es figura de las cosas celestiales. Y dice que en verso 2:8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí el hombre que había formado. Ese es el segundo principio. El primero, el principio de la autoridad del hombre, fue creado primero. Segundo, el principio de la responsabilidad del hombre, ¿verdad?
Responsabilidad del hombre. ¿Cuál fue la responsabilidad de Adán? ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios le dijo? Le dio, perdón. Cuide el huerto. No coma esto, ¿verdad? Aquí está simplemente, y lo demás es suyo, administrelo, ¿no? Pero Eva no había sido formada, ¿no? Eso llega más adelantico en los versos, verso 18, verso 18. Entonces el Señor le da al hombre una responsabilidad en función de su creación. Tercer principio, principio del sacerdocio del hombre. El primero es el principio de la autoridad del hombre porque fue creado primero. El segundo es el principio de su responsabilidad en función de su creación, ¿no? Dios le dio al primero responsabilidad. Valga que estoy redundando mucho en palabras, pero es importante. Por eso los varones animamos a los varones a dar el ejemplo, hermano. Varón, los que llegan, traigan a sus esposas, obliguen a sus hijos. Algunos dicen, no, hay que obligarlos porque hay que respetarles el libre derecho a la personalidad. No, hermanos, prefiero, no. Nosotros aquí hagamos lo que Dios nos corresponde. Ellos tomarán su decisión, pero traigamos a nuestros hijos. Algo les va a quedar, hermanos. Y eso es la tarea de quién. No, ¿de quién? Del varón. El varón dice, pero ustedes saben que desafortunadamente a veces son las hermanitas las más pilosas. Hay que vergüenza a los varones, ¿no? Y las hermanitas las que primero levantan, las que están haciendo todo, las que están, bueno, mi amor, nos vamos para el culto. A ver, los hombres son más morrongos en eso. No, hermanos, hay que ser ustedes en realidad como Adán, en verdad, el principio de autoridad y el principio de su responsabilidad, porque Dios le dio al hombre responsabilidades y privilegios. Por ejemplo, una responsabilidad administrar. Eso está, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase o lo cuidara. Eso está en Génesis también, Génesis 2:15. Entonces Jehová Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Cultivar y guardar. Entonces le dio al hombre una que, eso es un privilegio, una responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, si es una responsabilidad, ¿qué pasa en nuestra deber con Dios? Que debemos cumplirlo porque a Dios daremos cuenta. Hay varones, no hemos sabido, hermanos, aún no entendemos el día que nos confrontemos con Dios y Él nos va a decir, ¿qué hizo con lo que le entregué, Carlos? Claro, uno dirá, no, la mujer que me diste no me ayudó. Mentiras, hermano. Ella también dará cuenta, pero primero llamará al hombre, ¿verdad? La mujer que me diste. No, hermano, esa fue la excusa de Adán, ¿no? ¿Y cuál fue la de Eva? No, el diablo me engañó. No, hermanos, una de las cosas que prueban un verdadero arrepentimiento es aceptar el pecado. Cuando usted empieza con la justificación, ya no hay arrepentimiento. Yo eso lo aprendí. Si usted está arrepentido, usted reconoce. Pero cuando empiezan a darles vueltas, como el señor presidente que le preguntan algo y arranca por aquí, termina y el otro y nunca responde. ¿Usted pecó? Bueno, yo no era que quisiera hacerlo, pero es que resulta que me vio obligado y da la vuelta y nunca acepta. No, sí he pecado, dijo el salmista. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el fariseo, dijo el publicano. Hermano, directo y conocer. Entonces, primera responsabilidad, administrar. En Números 3, 7 y 8, la palabra cultivar, o sea, las palabras se usan igual, guardar y servir en el servicio de los levitas en el tabernáculo. Ve la misma términos que están en Números 3, 7, 8. Ahí está la palabra cultivar y guardar, las mismas palabras en el hebreo que están ahí. Entonces, el principal servicio del hombre que le corresponde al hombre y el secundario a la mujer como ayuda y complemento. ¿Cuál es el servicio principal del hombre? Administrar, responsabilidad. Por eso el hombre debe ser el proveedor, ¿qué? Emocional, espiritual, material, sexual. ¿Qué otro me falta? Creo que esos son los 4 principales. Pero la mujer es el apoyo, ¿no? La mujer, porque en Timoteo habla que la mujer se salvará engendrando hijos. Y eso quiere decir, hablando en ese aspecto, cuando la mujer fue engañada y pecó, que la mujer es la encargada de infundir también la fe. Mientras el hombre está fuera guerreando, hermanas, ustedes tienen que tener a sus hijos, niñas o los que estén a cargo de usted para enseñarles que, vamos a ver si este sábado hablamos de ti todos, que las hermanas maduras ancianas, porque ahí habla el término ancianas, pero son las hermanas maduras en la fe, pero también que pueden ser las líderes, esposas de los que sirven, tienen que ser maestras del bien.
Y si usted no es maestra del bien, ¿de qué va a ser maestra? Solo hay una opción. Si no es maestra de lo bueno, va a ser maestra de lo malo. Mayor. Ahí no hay que me voy por la mitad. Entonces, hermanas, también hay una tarea muy importante para ustedes y para todos nosotros. Y el Señor le dio otra responsabilidad. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eso era un privilegio que ya dije, o una responsabilidad. Esa orden del Señor era un privilegio o una responsabilidad. Responsabilidad, ¿sí? Simplemente obedezca. De todo el que está acá, coma lo que quiera, pero esos no. Era fácil, no había más opción. Fácil obedecer. Muy bien, entonces el hombre debía cultivar y proteger el cuerpo. Esa es la tarea también de la iglesia. También Dios le ordenó abstenerse de comer de uno de los árboles que estaban en ese paraíso, el árbol de la ciencia del mal, como un recordatorio de que él no tenía autoridad para definir lo bueno y lo malo. El engaño vino después. ¿Dónde está la mujer en esta historia? Génesis, estamos leyendo Génesis 2, 15, 17. ¿Dónde está la mujer? Aún no está la mujer. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad del hombre? Enseñarle a la mujer. Por eso más adelante, Adán pecó en eso ya, porque Eva, cuando Eva fue seducida, seguramente ella, mire, porque la enseñanza o lo que ella aprendió de Adán no fue completo, porque ella ya dudó, ¿no? Pero acuerdan que en Génesis 3 la mujer le añadió, ¿no? Pero el árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, ni le tocaráis para que no muráis. Dios no dijo que no lo tocaran. Eva lo puso. Yo a veces bueno, en lo personal, ¿no? Cuando he compartido con personas, con hombres o mujeres, llevado la escritura, los quiero llevar a la escritura, a hablar de temas, pero una cosa que frena la conversación o frena la institución es cuando dice a mí me parece. Por eso en un estudio bíblico uno no puede decir, bueno, hermanos, ¿qué piensan? No, hermano, no es lo que ustedes piensan, ni lo que yo pienso, es lo que la escritura dice. Eva dijo lo que a ella le parecía. Sonaba bonito. Bueno, no coman de él, no lo toquen, pero que no lo toquen. Dios no dijo eso. A mí me parece es peligroso, porque a mí me parece que esto puede funcionar mejor en la iglesia si ponemos cosas que arraigan a las personas. A mí me parece que puede funcionar bien las predicaciones si no tocamos el pecado. ¿Cierto? Vámonos suave para no lastimar a las personas. Siempre dándoles duro, no, tampoco, pobrecitos. Entonces, hermanos, realmente lo que el Señor quiere mostrarnos en esto, hermanos, es que no es lo que a mí me parece, es lo que Él dijo que se debe hacer. Entonces el hombre disfrutaba de plena libertad en el huerto, pero dentro de los límites impuestos por Dios. Esto lo repito, hermano, porque tiene que aplicarse a la iglesia. Ahora le da unos privilegios. Génesis 2:18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que si el hombre está solo, ¿qué es? Está incompleto, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si el hombre estuviera solo, hubiera seguido solo, ¿qué hubiera sido? Malo, ¿no? Mejor, dijo una hermana por acá. Mal, no, eso no está en lo bueno de Dios, no es bueno. Entonces Dios tenía algo mejor para el hombre, para completarlo, no para ponérsele, ¿no? No para hacer una piedra en el zapato ni un palo en la rueda, es para un complemento. Y le dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice, le haré, o sea, él va a formar, le haré, es parte del carácter, formó a la mujer de la costilla de Adán, pero él iba a formar en ella un carácter que la haría ¿qué? Idónea, idónea y adecuada. Por eso las hermanas ancianas ya de edad, ¿cuándo será una anciana? Porque yo conozco hermanas de edad que son inmaduras, parecen niñas todavía criando niñas, pero hay hermanas de edad, digo, que pasen de cierta edad, 40 más para arriba, porque es que la madurez no lo da a la edad, pero aquí cuando se habla de ancianas, se habla de ancianas de edad, pero también en madurez. Dice que enseñan a las niñas o a las jóvenes a qué, a amar a sus maridos, a que se sujeten a sus maridos, a que sean, reflejen a Cristo siempre. Esa es la tarea. Y eso es en verdad lo que es ayuda idónea de lo que hace la hermana o la mujer dentro de ese pacto completo que es la iglesia como un cuerpo, Adán, el primer Adán, el postrer Adán.
Entonces, la compañía de Eva, ¿qué era? Responsabilidad o privilegio. Un privilegio, ¿no? Es un regalo de Dios. ¿Qué hace uno con el regalo? Los regalos los cuidan, los valora, los aprecian, ¿no? Los tiene en cuenta. El Señor dijo, no es bueno, no es bueno, me falta algo. Bueno, él ya tenía en mente, obviamente, no diga, uy, no, me fallé en esto, me equivoqué en esto. No, hermanos, porque él quería dejar lo mejor para lo último. Ustedes, hermanas, son la cereza del pastel, como dicen por ahí. Ustedes es lo perfecto. No se me exalten mucho, no. Ustedes son los perfectos, ¿no? Lo ideal, lo glorioso del Señor. Pero recuerden, cuando hablamos del hombre y la mujer dentro del cuerpo de Cristo o dentro del pacto matrimonial, hablamos de qué. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. Aquí no es el machismo del hombre que aquí se hace lo que yo digo, piso y mastico y no, hermano. Si usted, hermana, tiene un esposo así, denuncie de verdad. Y bueno, es un tema que hay que hablar también. Ayuda idónea, privilegio, ¿no? El privilegio de la compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Y la ayuda idónea también, ¿qué es? Responsabilidad o privilegio. Un privilegio, ¿no? Ayuda idónea. Por eso el Señor, así como está buscando, dice, le haré ayuda idónea para él. Él está haciendo de nosotros o buscando idoneidad en la iglesia. ¿Cómo sabemos que somos idóneos para el Señor, hermanos? ¿Cómo sabemos que sí estamos siendo idóneos? ¿Ustedes cómo saben que estamos en la verdad, que esto estamos haciéndolo bien, hermanos? Por la palabra, hermanos. Porque tal que lleguemos a la presencia y dicen, no, perdieron 20 años, 30 años de trabajo, nunca los conocí. Ay, Dios, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué no hicieron como los de Berea, que diligentemente indagaron y preguntaron, inquirieron y siguieron, hermanos? La escritura es para obedecer al 150,000%, digo yo. Entonces, hermanos, listo, en estos últimos minutos, a ver, lo que el Señor da ese principio de autoridad, porque el hombre fue creado primero, principio de responsabilidad, porque le dio unas labores que hacer, ¿no? Responsabilidad, que es cuidar el huerto y también enseñarle a su ayuda idónea los mandatos del Señor. Y en el sacerdocio del hombre le dio responsabilidades y privilegios, ¿no? Cultivar y cuidar el jardín, eso es administrar, la responsabilidad de la obediencia, el privilegio de la compañía y el privilegio de la idoneidad de su esposa para con él. Eva fue creada por causa de Adán. Eso está en Génesis 2, 18 al 20. Ese orden no se puede cambiar. Así las feministas que eran el famoso patriarcado, que allá tanto hablan como loras mojadas, queriendo destruir. ¿Quién está detrás de todos estos conceptos? Satanás. Eso fue lo mismo que le dijo a Eva. Miren, no le creen a Dios, con que Dios les ha dicho, miren, él sabe, dice, no la mujer le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Él es el macho patriarcal, no le crea a Eva. Él sabe que si usted hace eso, usted va a ser como él. Y ahí viene el engaño, hermano. Entonces, Eva fue creada por causa de Adán. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré allí idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Mira, interesante, ¿no? Dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Verso 19. No, él no hizo la... Ajá, le trajo unos animalitos. No era porque el Señor se equivocara, sino para mostrar en verdad que era lo perfecto. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Jehová Dios formó a toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la sabía llamar. Y puso a Adán nombre a todas las bestias, a toda bestia, ya ve los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se ayudó. Aún le faltaba. Le dio esa tarea también de el elefante. ¿Por qué Adán le puso al elefante elefante? Interesante, ¿no? Que seguro lo dije, tiene una cara de elefante bonita. Antes vamos a ponerle elefante. Tiene una cara de tigre. Bueno, me imagino. Pero el Señor dijo, no, aún no sea yo. Entonces Jehová Dios, verso 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Adán sabía que el Señor iba a hacer esto. Le dio el sueño para, él no dijo, oiga, voy a dormirle un poquitico como en la cirugía, le vamos a aplicar la anestesia y cuando venga le tengo un regalo. No, lo durmió.
Y ahí en ese dormir el Señor hizo la cirugía perfecta. ¿Y cuánto creen que se demoró el Señor formando a esa mujer? Imagínense. Imagínense, porque ustedes son perfectas en ese aspecto humano y espiritual. Se demoró más que el hombre. Al hombre eso le hizo y ya. Pero a la mujer le puso cosas especiales, ¿verdad? ¿Sí? No se te caerá el pelo después de los 50. Interesante. Yo veo hombres que ya pelones, 30, 40, ya calvos. Las damas nunca, ¿no? Porque el velo, su cabello, es su gloria. Es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Hermanos, el otro principio, tengo que terminarlos, ayúdenme, pero es el principio de unidad y propósito. Adán no podía llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado sin tener a su lado una ayuda. Hermanas, ¿qué tanto están siendo ustedes ayudas en la iglesia de Dios? Hermanos, ¿qué tanto estamos valorando la ayuda de las hermanas varonas en la casa de Dios? ¿Qué tanto estamos cuidando, orando por ellas, ayudándoles, motivándolas también a que sirvan dentro del cuerpo local en las condiciones que Dios pone? Entonces, asimismo, Cristo necesita de su cuerpo y necesita de la iglesia para reflejarse al mundo. Porque así como Eva era la plenitud de Cristo, la iglesia es como Eva era la plenitud de Adán, la iglesia es la plenitud de Cristo. Dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es plenitud? Vamos a dejar acá porque realmente ya me quedó tema para el otro jueves, pero como aún no ha terminado el mes, creo que tengo como esa opción. Aún me faltó, pero vamos a parar que, pero quiero terminar con esta idea. ¿Qué significa plenitud? Denme ideas. Las ideas que ustedes digan, si van de acorde al término, son las correctas. Plenitud, totalidad. ¿Cuál dijo Silvia? Completar. ¿Qué más? Plenitud. Plenitud, 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 plenitud. Vamos, completar. Perdón. Eso, sin falta. Muy bien. ¿Qué más? Llenar. Muy bien. Pleno. Mire, hermanos, entiendan esta verdad. Si no lo entendemos aún, oremos para entenderlo. Eso es lo que somos nosotros para el Señor. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la pregunta que nos surge a raíz de conocer o entender esto aún más es si estamos siendo esa plenitud. Si estamos siendo esa plenitud, amados hermanos. Debemos trabajar como iglesia, como cuerpo, como templo, como familia para llegar a ser la plenitud de Dios, ¿no? Por eso dice en Efesios, y termino ahí, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Y leo, hasta que todos lleguemos. Aquí no dice algunos, aquí no dice el que se quedó, se quedó. Hermanos, ¿y qué pasa cuando dice todos? Algunos van a ir más adelante que otros, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero la idea es que el que va más adelante, ¿qué pasa? No deje al que está atrás. Y el que está atrás, ¿qué pasa? No pierda de vista al que va adelante, porque es el que pone la meta. En realidad es Cristo, pero el que pone la meta, nosotros, hermanos, hemos arrastrarnos en cierta manera los unos a los otros. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad, ¿verdad? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, la plenitud no está completa. Por fe el Señor dice, ustedes son la plenitud, pero hay que completarnos. ¿Para que qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ya no seáis o no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso vamos a hablar ahorita este domingo de la gran apostasía, enseñando en un concepto que ya estoy organizando para hablar de esos tiempos difíciles sobre la escatología y lo que está llegando, lo que ya estamos viendo. Hermanos, el Señor ya viene. Él de pronto no va a terminar el proceso con Santa María si llega el momento en que él regresa, pero ¿dónde lo va a completar? En gloria, hermanos. Pero mientras él llega, que nos encuentre trabajando, ¿no? Ya como el Señor viene, relajémonos, y no, hermano, antes con más ahínco debemos esforzarnos y trabajar para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por trampas, estratagemas, argucias de hombres que para engañar con astucia, emplean con astucia las artimañas del error. Por eso el conocimiento que muchos están recibiendo cuando estudian la palabra
cuando estudian en institutos, cuando estudian en seminarios y talleres, los que van a ir a Bogotá, es para, bueno, saludar a sus amigos también, pero llenarse de Cristo, ¿verdad? Conocer más de Cristo, ¿para qué? Venir aquí y vivir de esa manera, ¿no? Para que, dice acá, sino que siguiendo la verdad, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo otra vez, ¿no? Todos llegamos a la unidad, crecemos todos también para que el cuerpo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, crecemos porque usted está sirviendo también y funcionando en el lugar que Dios le pone, ¿verdad? Crecemos en el trabajo individual de cada uno, suma el crecimiento total como iglesia. Mis amados hermanos, vamos a terminar acá con una palabra de oración.